La jornada en su apogeo. La esclavización en la industria del azúcar era un sistema negrero, que no les dejaba espacio a los regodeos de sus participantes. Desde siglos atrás, los insultos, abofeteo, injurias, agravios y maltratos que los dueños de las empresas le daban a los supervisores en las reuniones internas por el bien de la fábrica, se derivaba hacia los capataces, quienes, arropados por el ansia de poder, castigaban con palabras ardientes llenas de desaires, escarnios, burlas y ultrajes a los obreros de los campos, provocándoles angustia, inquietud, tensión, ansiedad que derivaban en unos dolores tan fuertes que los llevaban a desplomarse en medio de los baches. Debido a los severos castigos impuestos por el trabajo forzado, el maltrato físico, psicológico y emocional dentro de los labrantíos, las brigadas se veían obligadas a agilizar sus metas a la fuerza, para cumplir con el objetivo planteado a los patrones. Cada día para adentrarse en los campos de cañas, cubiertos de lodo e insectos mortíferos, los braceros se confesaban varias veces con sus dioses, algunos con el rey de la oscuridad como su máximo representante en el cielo, otros con la Virgen del Carmen o de la Altagracia como las santas patronas de sus designios. Otra parte se arrastraba a los pies de San Antonio de Padua como el patrón de sus destino, y en posiciones similares también estaban los creyentes de Anaís Apia y Santa Malta, quienes, erguidas en su posición de diosas, se esmeraban ante sus adeptos, buscando con sus sagradas oraciones conseguir el milagro pedido por ellos para lograr la transformación de todos los trabajadores. Explorando sobre el pasado, los braceros más ancianos, frívolos y triviales, junto a representantes adivinos y agoreros buscaban con dignidad encubieta, obtener el beneplácito de sus patrones espirituales, de forma muy similar como estaban los últimos de las filas, poniendo a Belier siempre delante de todos los santos como el jefe supremo de su altar, con sus estandartes y sus vestimentas como en el reino de oro del Arca de la Alianza. Cuando el hombre llegaba a la casa, se paraba frente a la puerta para visualizar la presencia de otros santos que esperaban tranquilo mirando el altar, consiguiendo los resultados de sus súplicas dentro de unos círculos, rodeado de velas sedosa de colores brillantes, que mantenía las luces encendidas, colocadas en filas alrededor de los santos de yeso, aunque en su mayoría llevaban en su cuello un escapulario con fotos de los santos del vudú. Jaimite buscaba en forma tranquila de hablarles a sus compañeros y darle a conocer el arte de la unión en la religión del vudú, y su relación con el catolicismo, arrastrando a los trabajadores con su oratoria para darle a conocer la intención del sindicato, para hacerlo cambiar y acudir a su propia conciencia para demostrar dónde estaba la razón de la disputa. Cuando estaba todo listo para la coronación de Dios Belier, se arrodillaron como uno solo cuerpo frente a los santos de San Miguel y San Santiago para sacar conclusión de los planteados, recordando los sucesos que provocaron las acciones al activarse la lucha en otro tiempo. Muchos de ellos se vieron en la obligación de vender su casa para no ser atacados por los guardias de la industria que rondaban en las horas nocturnas buscando a los revoltosos. Desde tempranas horas de la mañana, entonando su canto a los loases de Dahomey, algunos se movían por el campo, propugnando la unidad para lograr los objetivos, sin importar la fe que cada uno profesara a su propio Dios. Tembloroso, bajo una intensa oscuridad, Jaimite atravesó el trayecto que lo llevaría hasta el claro donde iba a juntarse con sus compañeros de brigada, en el lugar en el que dos capataces con sus cuadrillas de 50 hombres, los esperaban para emprender la jornada hacia otra sección de corte junto a otras cofradías. Asustado, Jaimite se acercó para divisar a todos sus compañeros que lo observaban con una leve sonrisa en sus caras. 3 días después de comenzar a trabajar en otro campo, entró el invierno, el frío comenzaba a atacar con más fuerza. Dora, con sus cabellos cubiertos por un pedazo de frisa llena de agujeros, daba vueltas de un lado a otro, esperando que apareciera el fenómeno que atacaba cuando estaba sola. Eran ya las 5 de la madrugada de ese tercer día fuera de su perímetro, cuando las filas de braceros como siempre se iban haciendo más extensa. Los obreros caminaron divisando pequeños puntos de luces en el lejano horizonte, donde se fueron acercando hasta que se dieron cuenta que estaban en la parte trasera del ingenio Boca Ratón, un lugar al que muchos habían jurado nunca acercarse, porque los dueños habían realizado años anteriores una matanza por reclamos a los pagos.
Afanado por el cumplimiento de su meta, los capataces agitaban sus látigos y dejaban sin ropa a los jornaleros que protestaran. El segundo día, al vislumbrar las luces de los faroles al lado de los carretones, el corazón de Jaimite dio un vuelco, respiró profundo y aminoró el paso al escuchar un murmullo dentro del grupo de trabajadores, que lo obligó a detenerse. Al lado de la caseta, para observar lo que estaba sucediendo, pernoctó varado por varios minutos esperando el resultado del ataque de los caporales. Con su cara álgida, miró hacia los lados y se percató que algo no andaba bien. Dándose cuenta de que se estaba gestando algo extraño entre los caporales y algunos de los trabajadores, quienes se mantuvieron caminando entre las cañas, emitiendo una sonrisa burlona que se escuchaba a varios metros antes del corte, continuaron caminando a pasos lentos, bajo la oscuridad, cuando llegaron a un claro yuxtapuesto a los de su paraje, donde las casetas para la espera de los vehículos eran fabricadas en concreto y madera. Jaimite se pellizcó varias veces para percatarse que no estaba soñando. Aguardando una reacción, algunos de sus compañeros comenzaron rápidamente a montarse a los carretones al escuchar su nombre en la lista. Con el objetivo de descubrir lo que estaba sucediendo, Jaimite se quedó de último. Sabía que la última locomotora no había pasado, no había escuchado el ruido de sus motores. Aún se mantenía en primer plano el sonido de los grillos y el silencio en la oscuridad desde que los caporales dejaban de gritar. En actitud pacífica, cubriendo algunos papeles, se montó en el último furgón, observando el reptil mecánico arrancar y desaparecer en las grandes extensiones de tierra, sin dejar de rozar las hojas de los árboles que rodeaban el trayecto. Con su cara un poco perdida, acarició los paquetes de papeles que llevaba debajo de su camisa arremangada. Tranquilizados sus nervios, se arrinconó en una esquina, observando el personal que montaba el vagón del lado. Todo eran de caras nuevas. La llegada del grupo al otro campo coincidió con el primer ruido que proporcionaba la chimenea de la fábrica. En la apertura del día, habían dejado atrás la cofradía a la que pertenecía, esperando que los campos donde iban a comenzar su trabajo estuvieran cubiertos de árboles que lo protegiera del frío y luego del calor cuando saliera el sol. Titiritando los dientes, Jaimite se sumó a algunos que ya esperaban con los machetes preparados para enfrentar los grandes tallos que tenían delante. De pronto comenzó a caer una ligera lluvia que dejó sus ropas empapadas en una agua sucia, maloliente y pegajosa, emitiendo un bálsamo que calentaba su cuerpo. Algunos comenzaron a mirar hacia los lados sintiendo una duda que lo estaba poniendo nervioso. Las resinas y las ponzoñas que tenían encima provocaban un ardor y un caliente en su cuerpo que no lo dejaba avanzar. El agua se introdujo en la ropa de Jaimite mojando parte de los papeles que protegía con afán para que no lo descubrieran. Al llegar a la última sección de corte observaron un grupo de militares y seguridad de la empresa que pasaban sonriente, manipulando sus armas de reglamentos frente a sus caras, moviéndose entre las hojas con intención de atravesar el amplio campo después de supervisar el comportamiento apacible de muchos de los braceros, quienes asustados se desmontaron y comenzaron a trabajar en medio de las señales del amanecer, y el ruido de la fábrica que llegaba hasta ellos. La quinta noche en las nuevas secciones de corte, el ambiente se puso tenso, más que otras noches un frío mucho más intenso lo azotó. Las gotas de rocío entre las hojas obligaron a los ancianos a redoblarse de tembladera, dejando fluir sus nervios y abrigándose unos con otros para soportar el estado del tiempo fuera de los vagones. Algunos protegían su piel maltratada por el sol, con chalecos rellenos de algodón mojado, maltrechos, sucios y harapientos que les habían obsequiado organizaciones sin fines lucrativos que pernoctaban en los batelles realizando obras de bien social. Las vestimentas de medio uso eran mercancías recibidas desde el extranjero, para entregar a una población de bajos recursos económicos en la zona rural, en algunas partes menesterosas de la ciudad, y en los batelles donde se usaban como prendas para los colonos reclamarles a los rebelados que eran las prebendas y sus sinecuras que ellos regalaban. Apoyando las organizaciones sin fines de lucros, los gerentes gestionaban estas ropas con el objetivo de buscar informaciones en los trabajadores más vulnerables, más frágiles y endebles. Las averiguaciones logradas llevaron a los dueños de las empresas a descubrir una manera fácil de enfrentar la trifulca que se agitaba en los campos, sin afectar a la cofradía completa, que llevaba el cargo responsable de aumentar la producción.
asediadas por los supervisores, apoyándose en su propia autonomía, las organizaciones no lucrativas se mantenían en los villorrios estableciendo una línea divisoria entre los jornaleros, los empresarios, la población común y el Estado. Trabajando en secreto con la Organización Mundial de los Derechos Humanos, algunas agitaban a los trabajadores para que se rebelaran contra sus patronos, con la finalidad de abolir la esclavitud en los campos. Dirigida en su mayor parte por sacerdotes y religiosos abanderados, la mayoría de estas organizaciones comenzaron a funcionar, atacando el trabajo forzado sin remuneración y la explotación infantil. En los pasillos de las empresas se comentaban que las organizaciones sin fines de lucros eran las responsables de contribuir con los primeros levantamientos en los campos, puesto que se mantenían agitando a los trabajadores para que se armaran en disputa y provocaran la revolución, el cambio que se perseguía y la transformación en todo el desarrollo de la industria. Cuando las empresas eran atacadas por algunas de esas organizaciones, las críticas llegaban desde gobiernos extranjeros, afectando la economía de la nación y poniendo en tela de juicio la credibilidad del gobierno local. Jaimite, estribado en estos reclamos, comprendió que no estaba solo en la lucha. En secreto grupos de subversivos se mantenían activos, entre ellos miembros de partidos de izquierda y sociedades que no aprobaban la esclavitud. Desde el momento en que las organizaciones decidieron apuntalar la disputa, los riesgos para los trabajadores eran altos, puesto que los lacayos al servicio de la institución agitaron la persecución a los anarquistas. Cada vez que una organización hacía un llamado a los hombres que recibían los panfletos, los oficiales encargados de la seguridad se ponían en alerta, aprovechando las celebraciones de las cofradías, las reuniones en las bodegas y los encuentros en las enramadas, para atacar con fiereza. Con la llegada de la noche, los cofrades de la dirección del sindicato se reunían para buscar una manera de distribuir los papeles y evitar movimientos que los delataran. El trabajo forzado en el corte le daba poco tiempo de vida a los jornaleros, lo que provocaba que el ánimo a la hora de recibir los papeles se encontrara por el suelo, puesto que no se veía esperanza de liberación. Muchos de los jornaleros en medio del trabajo se mantenían acariciando una muerte congénita, al verse acorralado por el esfuerzo ante los peligros que a diario tenían que enfrentar. Las acciones realizadas por los caporales con el machete, las lanzas, los látigos y las fustas, llevaron a los jornaleros y operarias a sentirse acorralados entre los canalillos empolillados de pendones aromáticos de unas gramíneas en vía de corte. Cada día, los braceros, asediados por los ataques de sus jefes inmediatos, se apoyaban con rabia en los reclamos de las organizaciones no gubernamentales, esperando que se armara el conflicto con el que siempre habían soñado a través de los siglos. Desde su llegada como esclavos, dentro del campo, en los callejones, en las solitarias calles nocturnas y en las vías abandonadas de las viejas locomotoras, por donde tenían que moverse en cada minuto, reinaba el símbolo de la muerte, a mano de los militares al servicio de las empresas. De las celebraciones, de las reuniones de grupos, de las consultas con los sacerdotes del Gaga, los trabajadores eran sacados a punta de filos de machetes y cañones de pistolas, para ser encontrado al día siguiente como cadáver en la orilla de los arroyos. Desde tempranas horas de la mañana, eran vigilados por los caporales que se ponían en contacto con los guardias para redactarles la información requerida para dar con los organizadores de la lucha. Las injusticias a las que estaban sometidos a diario, fueron los motivos por lo que muchos decidieron rebelarse lo antes posible, poniendo en marcha el ala militar del sindicato. En los tiempos de ocio que tenían los trabajadores para descansar, los capataces buscaban descifrar los códigos de su felicidad, y los motivos alegres en que se encontraban cada vez que entraban al campo, con intención de trabajar. Por orden de los supervisores, los caporales se hacían acompañar de algunos de los trabajadores a la hora de la comida, acusando a muchos inocentes de querer anarquizar a los grupos que fielmente estaban dedicados al trabajo. Para la mayoría de los jornaleros que rivalizaban con los colonos, los juicios contra los caporales no tenían importancia, sabían que su lucha era con los administradores y los supervisores enviados por los dueños. Su pretensión por conservar el trabajo era tan fuerte que se centraban en el campo, ejecutando la tarea con tanto afán que deseaban se derrumbara sobre su cuerpo una luz de tierra que los sepultara y acabara con su vida, para dejar de sufrir.
Avisado los dirigentes de las fundaciones, ante el mensaje que circulaba en los campos, Jaimite dejó de ir a trabajar por varios días. Comenzó a visitar las cofradías de otros batelles que se habían integrados al sindicato, aletargado por las futuras propuestas de liberación. Arrastrándose entre el lodo con los panfletos entre las vestimentas, pudo convencer a algunos compañeros de otros batelles, para que extendieran su apoyo a la lucha por la libertad. En las nuevas secciones de Cortes, los terrenos estaban llenos de cañadas de agua negra que obligaban a los trabajadores a bucear los tallos a fuerza de la fusta. Joseando los juncos fermentados que copaban la cañada, las mayorías de los que entraban en el agua se morían de extrañas enfermedades furtivas que nunca llegaban a conocerse. Atacados por el látigo nudito de los caporales, eran obligados a entrar con ímpetu, insertándose entre los charcos de agua sucia y legamosa. Allí flotaban las hojas podridas que se acumulaban en la represa, que se formaba en el dique, haciendo el agua salir de su cauce, para mojar la caña. Los primeros que entraban regresaban con el cuerpo cubierto de manchas moradas, que lo obligaba a dejarse caer en la tierra arenosa, revolcándose con unos movimientos agonizantes, hasta que morían con el cuerpo negro de los moretones. Los cadáveres llegaban a sus casas en literas hechas de yaguas y hojas de cañas. Los depositaban en el patio sin notificarles a los familiares la verdadera razón de su fallecimiento. La muerte llenaba a los parientes de una pena y una tristeza que no se curaban durante varias semanas, por lo que no se disponían a averiguar la verdadera razón del deceso. Desde el extranjero un grupo de médicos decidió averiguar el motivo de tantas muertes en tan poco tiempo. Lleno de curiosidad, las organizaciones no gubernamentales comenzaron a cuestionarse, interrogando a los capataces, que se mantuvieron en silencio durante un largo tiempo, evitando el roce con sus jefes, para no hacer declaraciones que delataran la verdad sobre los baches de agua negra, sus parásitos y el limo y légamo venenoso. Cada vez que un miembro de la cofradía se iba del mundo de los vivos, muchas personas se llenaban de indignidad, y un odio rampante que se formaron grupo, para atacar a los capataces, que obligaran a los trabajadores a entrar a la cañada. Corriéndole a la fusta, los braceros se dedicaron a seguir la pista, buscando refugio en los directivos de las fundaciones. Al momento de escuchar los resultados de la autopsia, algunos familiares se rebelaban y eran amenazados por los guardias que trabajaban para el ingenio, nunca llegándose a saber con exactitud ni la mitad de las consecuencias que provocaban el fallecimiento. A la hora de sacarlo de la cañada, los cuerpos quedaban morados, con los labios tostados, marcados por la sangre que se acumulaba en su cabeza, llenos de manchas negras que parecían furúnculos, y con pequeñas grietas en toda la piel, que hacían el cadáver descomponerse con rapidez, lo que motivó a estudios e investigación más profundo, por parte de una comunidad científica radicada en el extranjero. La mañana lluviosa del segundo jueves de enero del año en que empezaron a hacerse los reclamos a los colonos, fue el día antes de la celebración de la novena de la Altagracia. Atravesando el fin de ese invierno, en que se ataron los cabos para que entraran la mayor cantidad de personas al grupo, los primeros braceros que llegaron al corte fueron obligados a hacer un trillo, para abrir los caminos por donde entraran los carricoches que llevaban los trabajadores que faltaban. Con su cuerpo estilando el sudor, Jaimite y otros más se quedaron a recoger las pilas de tallos amontonados el día anterior, en medio del amplio sembradío. A medida que iban llegando los grupos, los capataces se desmontaban de las carretas y henchidos de poder obligaban a los braceros a colocarse en filas, para franquear las listas con los nombres de quienes habían logrado atrapar los carretones y los vagones de las locomotoras. Aproximándose al lugar, donde tenían que empezar su trabajo de nuevo, los mayorales comenzaron a emitir órdenes a gritos, clamores, bramidos y chillidos que iban marcando bajo la oscuridad, los puntos donde cada uno tenía que colocarse. Al comenzar a pasar la lista, llenando de insultos a los trabajadores que se sumaban a la fila, los caporales bramaban con los conductores de las carretas, por no llegar en el tiempo indicado. Usando el empuje del látigo y el cabo del machete, los alabarderos, para organizarlos como si fueran animales, terminaron de formar un pelotón que lo amenazaba con el cañón de su carabinera. Con los insultos, los capataces causaban un terror y un pánico que ponía a los braceros a temblar. La faena atrapó a Jaimite descuidado, jugando con los papeles debajo de la camisa,
formando un bulto pastoso que puso en alerta a muchos de sus compañeros. Al ver que los capataces se acercaban y que habían cambiado de posición el inicio del corte, Jaimite comenzó a tirar los papeles entre los surcos para no ser descubierto. Con su cara mojada por la lluvia arengó una sonrisa que inició desde su llegada a los surcos, hasta la mitad de la mañana, y que se borró al ver dos de los capataces que se acercaban, con intención de golpearlo con los látigos. Antes de que se aproximaran comenzó una invocación a los dioses, con gritos tan fuerte que sorprendió a sus compañeros. Esos gritos tuvieron analogía al grito de François Mackandal a la hora de morir quemado en la hoguera, cuando los colonos de Saint-Dominguez habían organizado una cacería, al proclamarse la rebelión de los primeros esclavos negros de la isla, intentando conseguir su libertad. Los alaridos emitían tanto terror que disuadieron a los capataces, quienes asustados se metieron en miedo, girando la cabeza hacia otros grupos que recién terminaba de llegar. La tarea de ese día no iba a iniciar donde la habían dejado la noche anterior, próximo a una cañada que corría por el centro del valle. Los caporales habían entrado en razón y, asustado por la demanda de las organizaciones, ordenaron a los cargadores a no recoger los bagazos que caían dentro del agua negra. El cambio de los capataces desconcertó al luchador, que había planificado entregar los papeles en la orilla del desfiladero, donde fueron convocados los compañeros para la entrega de los pasquines que portaban los panfletos. Esta vez cada paquete tenía grapados 3 pliegos donde se explicaba con detalle por qué no era conveniente cobrar con vales. La quebrada sobre la cañada donde se estableció el hombre del machete, estaba fuera de la vista de los caporales, quienes jamás se aproximaban por miedo a las plagas que inundaban sus aguas. Los trabajadores que asistieron a esa entrega ya eran parte del sindicato. ¿Y esto?, preguntó Jaimite, después de los gritos entre los surcos para confundir a los caporales. No sabemos qué fue lo que pasó, porque este cambio, contestó uno de los trabajadores. Pasaron 5 minutos. Jaimite, temblando los pies, se acercó por otro lado a la cañada, mirando a uno de los compañeros cargadores que lo observaba con curiosidad, buscando alguna información para delatarlo con los supervisores. Pegado al tronco de una mata de caoba observó una conversación entre los que cargaban las pilas de tallos que se encontraban en la orilla del agua. Uno de los capataces, en una actitud sospechosa, se acercó a un grupo que comenzaba a agitar sus machetes, preguntando por qué habían cambiado. Todos a unísono se miraron buscando la cara del caporal, que chocaba el látigo entre sus manos dejando escapar una sonrisa burlona, mientras mostraba la intención de golpear a los que se detuvieran por el cambio de decisión. Con la cara en rabia, el mayoral se acercó al desfiladero observando la reunión que se había formado alrededor de Jaimite. Antes de que reaccionara, recibió un estacazo de uno de los cargadores que lo esperaba escondidos entre las ramas. Desaparecido el primer mandador, Jaimite se dio cuenta que la rebelión había empezado, mientras los demás caporales, sin percatarse, continuaron con su labor de ataque, forzando a los trabajadores con el látigo y los machetes. Con el comienzo de la tarde, uno de los capataces obligó a los cargadores a recoger los tallos que caían dentro del agua limpia y cristalina. La jornada transcurrió entre maltratos del segundo capataz, el corte forzoso entre las ponzoñas, los movimientos entre el agua de la cañada, y el correr de las nubes que cubrían la mayor parte del cielo, convirtiendo en leve llovizna las bardas derretidas por el sol. Los afanosos, con sus vestimentas mojadas, se movían desesperados, agilizando su cuerpo entre el fango para adelantar el corte, animado por el canto al fantasma del liberador, que había empezado a tomar las leyes por sus propias manos. Pasado las 4 de la tarde, el cielo se despejó. El sol salió, secó los caminos y obligó a los capataces a mover el látigo arreciando los castigos, para cumplir la meta. Los que se notaban más débiles, les imponía doble condena: cortar los tallos, cargarlos hasta los carretones y montarlos en los vagones. La fusta iba y venía en las espaldas de los holgazanes cada 30 segundos, sintiéndola como gotas de acero derretido por el fuego. Solo por convicción, el jefe se paraba entre los surcos, golpeaba a cuanto notaba débil y cansados, y se volvía a sentar con una sonrisa del color del mar. Ubicando un espacio de la cañada donde aún permanecían los vestigios de la putrefacción, empujó hacia ese espacio de la cañada a los braceros, sabiendo que por ella circulaban los parásitos que mataban al instante. Con la misma sonrisa se volvía a sentar, esperando ver salir a sus subalternos con el cuerpo cubierto por los bichos venenosos que allí vivían.
La tradicional castigo de los braceros era igual en todos los tiempos. Varios años habían pasado cuando un grupo de jornaleros azotados por los golpes de los caporales, atacaron con toda su furia a un mayoral, bajo un lluvioso día, de un febrero que había traspasado los límites de la calentura. El día era festivo, la empresa lo había tomado para trabajar por la cantidad de producción que tenían que entregar en esa semana. Con el fuete, su machete y una mirada de terror, el capataz mantenía en tensión a todos los trabajadores, intimidándolos de una manera tan robusta y nervuda, que muchos se desplomaban entre los baches. Cada grito llevaba en las costillas de alguien la marca de la punta del fuete, que resonaba cada 30 segundos en las espaldas desnudas. Con el objetivo de cumplir con las metas que les habían propuesto a sus superiores, los capataces formaron 3 filas para agilizar el corte y otras 3 filas para sacar los tallos que caían en el agua negra. Forzados por el látigo, los ancianos trastabillando los pies se desplomaban en los surcos con frecuencia, quedando sepultados por los baches y las hojas podridas. Algunos no volvían a levantarse. Los que llegaban al suelo, eran recogidos por sus compañeros para tirar su cuerpo por el desfiladero, sin que sus familiares volvieran a verlo más en su vida, informándoles que ese trabajador había sido contratado por las brigadas de otros batelles. Durante varios días, hasta que se despejaba la duda y tenían que contar la verdad, despojándose de algunas dádivas con la que convencer a los más cercanos familiares del que moría, quedando la tranquilidad por parte de la familia. Con sus cuerpos mal alimentados, llenos de enfermedades, desnutridos y escuálidos, no aguantaban la rabia del látigo y los insultos perentorio a lo que tenían que someterse, por largo tiempo. Cuando se quedaban entre el fango ocultándose entre los matorrales, arrastrándose entre las hojas podridas y levantándose cuando llegaba la noche. La furia con que el caporal descargaba su fusta sobre las espaldas de los trabajadores los dejaba inoperantes, con su cuerpo repleto de furúnculos y heridas que marcaban su piel para siempre, haciéndola irreconocible. El castigo se mantuvo durante todas las horas de trabajo, hasta que la brigada se detuvo, levantó a unísono las caras y un coraje en la sangre que lo hacía indetenible. Rasgado por el odio, la cofradía se rebeló contra el capataz, quien sorprendido lo miró asustado, confundiendo sus actos con el grito de Jaimite tras invocar a los dioses. Resonando en su cerebro unos ataques parecidos a los gritos, hacía muchos años, Jaimite recordó la historia de la decapitación, en la que los braceros habían descuartizado a un caporal, por los sacrificios dispuesto un día libre. Aprovechando para levantar la cara lentamente, y al mismo tiempo elevar los brazos para dirigir el machete al cielo, señalando la cabeza del caporal de su brigada. De pronto todos se pusieron alerta, subiendo también sus machetes, emitiendo un reflejo con los rayos del sol que recién salía de las nubes. Tratando de controlar la situación, el jefe, lleno de celos con el cuerpo cubierto de sudor, se puso en guardia con intención de golpear a los complotados. Como un hombre de dotes inquebrantables, agitó el látigo y con las manos temblorosas se dirigió al grupo. Al notar que la reata se acercaba con los machetes en dirección a su cuerpo, se dio cuenta que sus propósitos maléficos era hacerlo pedazos. Por las extrañas miradas y los diabólicos gestos de sus subalternos, giró la cabeza para buscar a sus compañeros. Al darse cuenta que estaba solo, reaccionó y comenzó a correr con desesperación, mientras los machetes lanzados por los trabajadores les pasaban por el lado.